Toda esta semana hemos estado platicando acerca de estos 13 de 14 fideicomisos que desaparecieron del Poder Judicial y que hoy, literal, tienen paralizada la impartición de justicia en el país. En un hecho histórico, en todo el país, desde Tijuana hasta Cancún, literalmente, están cerrados todas las oficinas del Poder Judicial y solamente estarán trabajando a distancia en casos emergentes. Un hecho histórico. ¿Por qué? Porque existieron una serie de discusiones. El presidente López Obrador y sus diputados decían que no iban a afectar a los trabajadores y los trabajadores dicen sí, sí nos van a afectar en prestaciones, en cuestiones de salud, en cuestiones de materiales, en cuestión de uniformes. Ellos aseguran que sí, que durante 10, 15 años han luchado por esas prestaciones y que de un plumazo se las han quitado. Pero bueno, estábamos en esa discusión cuando de pronto también los diputados de Morena, bueno, pues anuncian la creación de 3 nuevos fideicomisos. Uno de estos especialmente para la Secretaría de la Defensa Nacional y que lo estaría operando a través de esta empresa denominada Tren Maya S.A. de CB. ¿De qué se trata? Déjeme darle la bienvenida al licenciado David Ortiz Mena, vicepresidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, que ha estado revisando. Y por supuesto, David, pues una noticia que me imagino que en el sector pues no fue muy bien recibida. ¿Cómo estás? Gracias y buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes, me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Por supuesto que son noticias pues no bien recibidas, noticias que resultan adversas para el sector turístico, muy preocupante. Hace unas semanas hubo una crisis, por llamarle de alguna manera, en las acciones de los grupos aeroportuarios, por ejemplo, Azur. Se decía, es que van a cambiar los costos del TUA. Y de pronto decían, y esto provocó que sus acciones bajaran. Y decían, es que se va a tratar de beneficiar al aeropuerto Felipe Ángeles. Y posteriormente, bueno, resulta que ahora no saben si las van a subir y si las van a bajar. Pero estábamos con ese impuesto y uno de los fideicomisos que se están pensando crear tiene que ver precisamente con el turismo. Otro impuesto, David Ortiz Mena, para los turistas que quieran venir a nuestro país. A ver, Miguel, con el tema de aeropuertos, no hay que quitar de vista que a quien últimamente se le afecta, pues es a los viajeros, ¿no? Claro. Entonces, creo que muchas decisiones, y es el tema que nos atiende, dan por alto consultar a los sectores afectados para ver si es buena idea, no es mala idea. Vemos cómo de pronto esto pues pasa en el legislativo sin mucho debate y pues son cosas que pueden afectar trascendentalmente al sector turístico, ¿no? Ahora vemos cómo se modifica otra vez el derecho que pagan por ingreso los visitantes extranjeros. Tuvimos el año pasado, si no me equivoco, por ahí de 38 millones de visitantes. Estamos hablando de una cifra por ahí de poco más de 24,000 millones, es decir, no es poca cosa. Por cierto, hay que recordar que el 80% de esto se iba a fondear la promoción institucional, que es algo que hoy por hoy francamente no existe. Es decir, México a nivel nacional no hace promoción, no cuida de las marcas México y eso pues nos pone en desventaja frente a otros destinos. Y ahora, ¿qué está pasando? Pues con estas modificaciones se elimina un 20% que iba para el Instituto Nacional de Migración. Y esto preocupa mucho. De por sí, pues tenemos un servicio, pues hay que decirlo, deficiente o insuficiente por parte del Instituto Nacional de Migración y con esto, pues bueno, ya veremos cuál es el resultado y sobre todo cuál es la consecuencia en el turismo. Muchas de estas decisiones se hacen sin consultar a los sectores, me refiero a aerolíneas, turoperadores, hoteles. Vimos como en el caso de Brasil se optó por cambiar de una modalidad de visa electrónica a una visa presencial y eso tuvo una consecuencia. La consecuencia real de eso fue la cancelación de 6 vuelos que hoy no están en Quintana Roo y sí están en otros destinos, ¿no? República Dominicana, para ponerle nombre. Correcto. Entonces, estas decisiones, vamos, sí afectan y luego nos rascamos la cabeza de por qué no vamos bien, ¿no? Tienen una trascendencia, sí preocupa la falta de fondeo hacia el Instituto Nacional de Migración, sí preocupa y ya afectaba, hay que decirlo en todas sus letras, la falta de promoción institucional a nivel
nacional, ¿no? Como país. Desde luego se sigue haciendo un esfuerzo por parte del Caribe mexicano, pero pues resulta insuficiente hacerlo de manera aislada, ¿no? Sin tener el respaldo de México como país. Sí, ese respaldo, porque además, bueno, lo veíamos con el Instituto Nacional de Migración y la lentitud, lo vemos con los brasileños, lo vemos con los colombianos. ¿Qué pasa con el sector, David? Te lo quiero preguntar de una manera directa. ¿No se está respetando al que se está atreviendo a invertir su dinero, generar empleos y promover y sobre todo dar la cara del turismo en México? En este caso hablo de los empresarios por parte del gobierno. ¿Por qué no están ustedes en este debate? ¿Por qué no están ustedes en estas mesas de discusión? Sino de pronto, bueno, pues se enteran de este tipo pues de decisiones al plumazo. Al plumazo tal cual y sin mayor análisis. Lo que necesita el sector hotelero y turístico para crecer, pues naturalmente son condiciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, certidumbre jurídica, y con eso paso a tocar la preocupación que existe acerca de la cancelación de los fideicomisos del Poder Judicial. Y pues hay que decirlo, no necesitamos un tren, lo que necesitamos son condiciones para poder desenvolver la actividad turística de una manera adecuada. Y pues pareciera que cada día perdemos de perspectiva lo importante que es el turismo, no solo en Quintana Roo, sino, y me refiero un poco más a nivel nacional. No se está tomando en cuenta como uno de los sectores ejes de la economía nacional. Me parece que las políticas públicas que están impulsando, pues es reflejo de ello. Oye, parece que el discurso de hace unos días del subsecretario de Turismo durante el Cancún Travel Mart, pues parece que iba más en este sentido, ¿no? Pues de que él anunciaba de que se tenían que pagar más impuestos, de que se tenía que hacer una mayor recaudación y sobre todo de que se tenía que aportar. Pareciera que, bueno, por ahí ya venía la cosa, pero aquí se sigue insistiendo, que sea el empresario el que siga aportando, pero ahora también el turista y además que se aporte para darle sustento o darle movilidad a un Tren Maya que, como bien sabemos, pues no sé cuántos años puedan pasar, David, para que sea completamente autosustentable. Mira, tan prevén que no va a ser autosustentable que están haciendo fideicomisos para observar la operación. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar? Me parece que el sector hotelero contribuye activamente, en el caso de Quintana Roo, a la promoción institucional a través del cobro del impuesto al hospedaje, que por cierto se aumentó de un 3 al 5%. Contamos con los recursos suficientes para hacerle promoción al Caribe mexicano. Esto es algo que me parece que la gobernadora Mara Lezama tiene claro la importancia de ser promoción como destino, pero a nivel nacional pues estamos en una situación de pues, abandono, hay que decirlo. Ciertamente en días pasados o la semana pasada se propuso que nosotros aportemos más recursos, ¿no? Eso me parece difícil. Hay que recordar cómo funcionaba la promoción institucional. Anteriormente, pues se hacía un esfuerzo tripartita, es decir, los particulares ponían un peso, el Estado o el Caribe mexicano otro peso, y a nivel federal se ponía otro peso. Por cierto, todo esto sin tener costo al erario público, porque era un derecho que se le cobraba a los visitantes extranjeros. ¿Qué hicimos? Pues dejamos de aplicarlo en lo que debía de ser, borramos la promoción institucional de un plumazo, lo dejamos de hacer, eso tiene y ha tenido una consecuencia, me parece muy claro. Y bueno, pues ahora lo del Instituto Nacional de Migración Sí. preocupa que a nuestros visitantes pues, los recibamos de peor forma, ¿no? Se hace un gran esfuerzo por ir a estos mercados, hemos estado presentes en las principales ferias del mundo, recibimos muchas quejas al respecto. Por supuesto, queremos que se respete la ley y que se cuente con todos los requisitos que la ley prevé para que venga un visitante extranjero, pero sí creemos que no hay una sincronía entre las políticas públicas de, por ejemplo, poner una visa presencial que solo se puede ser emitida en los consulados mexicanos y tiene una capacidad pues, muy inferior
al potencial turístico que tenemos, ¿no? Entonces, me parece que tenemos un doble discurso ahí por decir que nos importa mucho el turismo, pero nuestras acciones hasta ahora pues dejan mucho que decir. Háblanlo con... Oye, ¿y qué me dices con el anuncio de ayer de que la empresa también de la Sedena, Mexicana de Aviación, pues tiene que suspender la venta de sus boletos porque ni se cuenta todavía con los permisos, que ni se cuentan con los aviones y ni siquiera tienen todavía el personal para supuestamente volar el 2 o 3 de diciembre que se había anunciado? Ayer también eso se vino. Yo creo que es una posición poco seria el salir con una aerolínea que no cumple con las reglas internacionales de operación, salir con un portal, vamos, desde mi punto de vista, pues nos hace quedar como un país bananero. No es eso lo que necesitamos para que el turismo tenga el adecuado auge. Por el otro lado, pues buenas noticias en torno al Aeropuerto Internacional de Tulum. Ya se advierten algunos vuelos internacionales por parte de la aerolínea Delta. Entonces, pues eso seguramente va a venir a sumar a que el destino pues siga creciendo. ¿Habrá algún tipo de reacción? Por ejemplo, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, habrá una, digo, a través de como vicepresidente, entiendo que ya esta es una postura, pero sobre todo, ¿habrá una búsqueda con Miguel Torruco o con la secretaria de Gobernación? O sea, ¿tratarán de buscar acercarse a alguien para preguntar y precisamente lo que aquí estamos viendo de que, oigan, a ver, o les interesa o no les interesa el turismo, o es importante o no es importante, porque estamos haciendo todo lo contrario para favorecer el turismo en una situación muy complicada, David. No sé si tú coincides conmigo. México hoy, Quintana Roo hoy, está en una situación complicada. Me atrevo a decir que está teniendo una competencia dispareja, pero nosotros mismos no estamos poniendo el piso parejo. Pareciera que nosotros mismos nos estamos poniendo el pie para que otros destinos del Caribe pues estén rebasándonos. Por supuesto, los vemos con una gran sonrisa por lo que no estamos haciendo. En las ferias a las que vamos, pues es increíble ver Van a países. Londres, van a Londres, Vamos a ¿no? estar en Londres, ¿no? Y nos pasa en muchas ocasiones que países que no quisiera ser despectivo mencionándolos, pero países que no tienen el tamaño que tiene México, pues tienen una mejor representación, ¿no? Vamos, y ya no se diga República Dominicana, que desde luego siempre tiene una imagen destacada en las ferias, ¿no? Otros países menores con un potencial turístico mucho más limitado y logran una presencia muy superior a la que nosotros estamos produciendo como país. Y aquí muy claro me refiero a la imagen que damos como país, no como Caribe Mexicano a nivel estatal y como Caribe Mexicano. Me parece que el esfuerzo se está haciendo y se está haciendo de manera adecuada. Muy bien. David Ortiz Mena, muchas gracias. Presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, vicepresidente del Consejo Hotelero Caribe Mexicano, muchas gracias. Vamos a estar en espera, sobre todo ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer el sector, ver cómo sigue avanzando. Por cierto, mira, quiero compartirte que acaba de llegar a un acuerdo la Secretaría de Hacienda con los 3 grupos aeroportuarios privados, porque la mayoría de los aeropuertos son operados por el gobierno, bueno, en este caso por el ejército. Uno de ellos, Azur, que es el que más nos interesa, con GAP, que es la del Pacífico, y con OMA Centro Norte, con este asunto de la tarifa de uso aeroportuario, pero sobre todo de los ingresos, porque el presidente de la República decía, ¿cómo que ganan tanto dinero los grupos aeroportuarios? No, pues tienen que distribuir. Bueno, pues están llegando a un acuerdo para que ya no solo den el 5% de pago que realizaban, el 5% de sus ingresos brutos, ahora tendrán que entregarle al gobierno el 9% de los ingresos brutos. A ver, ayúdanos a entender un poquito. Bueno, ¿y quién va a pagar esto, Miguel? A Al eso final iba. del día, ¿a quién, ¿Quién lo contra pagará? quién vamos? Lo van a pagar los viajeros, los pasajeros, necesariamente. Y bueno, pues le vamos sumando un poquito aquí y un poquito allá, ¿no? En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se paga un TUA, que por cierto no sirve para mantener ese aeropuerto, sino sirve para pagar las deudas del aeropuerto que no se realizó, De ¿no? Texcoco, sí. Pagamos una cuota a los extranjeros que ahora se va a ampliar para un tren. El Instituto Nacional de Migración, pues corríjanme por favor, pero me parece a todas luces claro que le hacen falta elementos para cumplir adecuadamente con su función. Hemos tenido
un cúmulo de quejas en ese sentido y vamos al revés, ¿no? Vamos a limitar su presupuesto. Entonces, todas estas acciones, pues lamentablemente preveo que tengan, desde luego, una afectación en la captación turística que tenemos. David Ortiz Mena, muchas gracias. Gracias, Miguel. Siempre un gusto platicar contigo.